Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Hace algunas semanas en Zapopan se convocó a una fiesta multitudinaria a través de las redes sociales. Esta fiesta a los organizadores se les salió de control y tuvo que intervenir la fuerza pública ante la molestia también de los vecinos. Esta situación plantea un interrogante. ¿Qué tan confiable es convocar a través de las redes a una reunión de esta naturaleza? El tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. La noche del sábado 16 de agosto, cientos de jóvenes respondieron a un llamado por Facebook para acudir a una fiesta multitudinaria en calles de la colonia Mirador del Sol, en torno a una finca de la calle Helios. Al filo de las 23:50 horas, se dieron cita en el lugar un grupo que creció y sumó más de 450 personas. Los reportes llegaron a la policía de Zapopan sobre jóvenes escandalosos y daños a vehículos. Al arribar, los gendarmes dicen que fueron recibidos con detonaciones al aire y botellazos. Pero jóvenes y sus padres se quejaron a su vez de uso excesivo de fuerza por parte de la policía. En total, se reportaron 283 arrestos que quedaron libres en su totalidad en las siguientes horas. Al final, el organizador recibió elogios por las redes sociales y hubo quienes lo calificaron como una leyenda. Pues es un tema complejo el que vamos a tocar en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Hernán Guízar Maldonado, él es comisario de Seguridad Pública en Zapopan. Hernán, bienvenido. Gracias, Carlos, ¿cómo estás? A ver, Hernán, la primera pregunta que me asalta es, desde el punto de vista de seguridad, me imagino que convocar a una fiesta con tantas personas, ya de suyo es un asunto realmente grave, ¿no? Sí, mira, la información que nosotros tenemos es que aparentemente se le hace fácil, según su propio dicho, invitar a sus contactos de sus redes sociales a un festejo que iba a llevar a cabo él. Entiendo por lo que él comenta posterior al evento que sus contactos invitaron a más amigos y fue creciendo. Fue algo que se hizo incluso medio viral en la red. Él ya tenía antecedentes de que había hecho festejos no tan grandes, previos ahí en su domicilio. Y bueno, en esta ocasión pues es una cantidad muy importante de jóvenes la que acude, incluso él mismo refiere que muchos de ellos no los conocía. Claro. Y lamentablemente pues un grupo de esos jóvenes pues empieza a hacer algunos desmanes y lamentablemente se desborda y esto ocasiona el resultado que ya tenemos todos conocimiento, ¿no? A ver, Hernán, una reunión, o más bien, una fiesta, digamos, o una reunión en un local que no sea de este tipo, un domicilio particular, en un salón de fiestas, vamos, convocar a 100 personas es complicadísimo. Y eso que hay un permiso, que hay equipos de seguridad cuidando. Ahora, me imagino que en una finca particular, por tratar de ordenar a tanta gente es todavía más complicado. Sí, definitivamente. Nosotros en ningún momento estamos buscando criminalizar que los jóvenes se reúnan a divertirse, claro, sino que aquí el problema es que básicamente esas medidas de seguridad generales que tú comentas no se tomaron en cuenta. Lamentablemente había objetos que pudieron y fueron utilizados en su momento como proyectiles para agredirse originalmente entre ellos y después en contra de la autoridad, en este caso nosotros que nos hicimos presentes en el lugar. Y además de eso, bueno, no hubo una reglamentación del sonido, además hay que recordar que hubo 12 reportes previos a que nosotros realmente pudiéramos actuar de manera contundente, pero ya ahí está el historial pues de 12 llamadas de ciudadanos que referían pues quejas por sonido, por riñas, por grescas, porque estaba habiendo realmente desmanes en la vía pública, porque esto lamentablemente se desarrolla en una calle que se cierra y que es parte o afuera del domicilio de esta persona, y lamentablemente esa gente, esa masa de gente, llega un momento en que pues algunos de ellos pierden el control y devenga con esta situación. Ahora dices tú, no se trata de criminalizar a los jóvenes y también impedir que se reúnan, pero yo te quiero preguntar, en un local, para insistir en este término, en un local de fiestas alguien organiza algo, tiene que tener un permiso, etcétera. Así es. Yo te preguntaría, si un particular va a hacer una fiesta más o menos numerosa, ¿la autoridad municipal puede intervenir? ¿Pueden hablarle a la policía para brindar un servicio sin tener que pagar algo? Mira, nosotros, como tú lo sabes, somos una autoridad de buena fe y estamos para servir en general a la ciudadanía. Si hay alguna persona que de alguna otra forma requiere un servicio adicional de nuestra parte, no solamente la cuestión de sobrevigilancia natural que tenemos en las calles del municipio, sino que por la naturaleza del evento que está desarrollando,
por ser masivo, porque cree que pudiera vengar con algún problema, requiere el apoyo de la corporación. Nosotros con todo el gusto del mundo estamos para apoyarlos. De hecho, no solamente nosotros, el área de protección civil, de bomberos. Aquí la parte importante es que hay que recordar que ya hay una reglamentación municipal para este tipo de festejos, incluso de eventos, que adicionalmente nosotros participan otras autoridades. Si hay necesidad de cerrar alguna vialidad, pues tendrá que intervenir otra autoridad diferente, en este caso que la Secretaría de Movilidad, con su policía vial para hacer los cortes respectivos, evitar algún accidente. Digo, yo creo que las autoridades todas en general estamos en ese acuerdo, en ese sentido, de apoyar a la ciudadanía. Nosotros trabajamos para ellos precisamente. Pero la cosa aquí es que tengamos información suficiente y podernos organizar con tiempo para evitar que tengamos un evento de este tipo. Ustedes saben, hace unos meses antes tuvimos un evento en el que tuvimos 90,000 gentes en un foro muy cercano aquí a estas instalaciones, donde estamos en este momento, en el que hubo expendio de alcohol, en el que hubo grupos que por su naturaleza convocan gente que pudiera pensarse complicada una vez que estén en masa, y sin embargo no tuvimos un solo incidente, a pesar de que fue gratuito el ingreso y que hubo expendio de alcohol, te repito, y grupos que convocan en otros lugares gente que puede tener algún tipo de roce, y finalmente no tuvimos ningún incidente porque nos organizamos con tiempo y lo planeamos, ¿no? No hubo problemas en el evento como tal, pero ¿qué tal la vialidad? Esa sí estuvo pesada. Sí, se complicó un poquito. Muy bien. Vamos a continuar platicando con Hernán Guízar, él es comisario de seguridad en Zapopan. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, la opinión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El día de esta fiesta multitudinaria en Zapopan todo fue confusión. Según las autoridades municipales, me refiero a la policía, se quejan de que fueron recibidos violentamente por parte de jóvenes, algunos drogados, otros bebidos. Sin embargo, también hay padres de familia, vecinos, que mencionan otra versión. Hablan de una extralimitación de parte de la policía de Zapopan al sofocar o al poner orden en esta fiesta que se salió de control. Bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha abierto una investigación, una queja de oficio para dar seguimiento a este caso, y vamos a platicar con el visitador precisamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Van por todo el mundo. En redes sociales hay antecedentes de fiestas fuera de control que se realizaron en Alemania, Estados Unidos, Holanda y ahora Jalisco, México. Empezaron por un joven, impulsado por amigos, que decidió trascender e invitó a quienes quisieran ir a su fiesta. El Facebook fue el medio. En Aren, Holanda, el año pasado, confirmaron 25,000 asistentes, acudieron 4,000, pero suficiente como para causar escandalosa fiesta en torno a un joven de 16 años, al que reconocieron sus amigos. Pocos conocían por su nombre, pero después de esto trascendió. Las fiestas multitudinarias normalmente le cuestan serios destrozos al anfitrión. Su casa es la primera devastada, luego siguen los autos y jardines de los vecinos. Pero el Proyecto X, en alusión a la película que trata el tema, no siempre termina de mala manera. En el 2013, en Alemania, un joven lanzó la invitación. Le confirmaron 10,000, acudieron 1,400 personas y al final de cuentas todo transcurrió sin incidentes graves. Bueno, vamos a conocer ahora la opinión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en torno a este tema que estamos tocando en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a César Alejandro Orozco. Él es el segundo visitador precisamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. César, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo. A ver, César, ¿cómo se enteran ustedes de esta situación y qué es lo que hacen? Bueno, nosotros, por principio de cuenta, decir que aproximadamente a las 4 de la mañana recibimos llamadas telefónicas de algunos padres de familia refiriendo que detuvieron a sus hijos. Inmediatamente el personal del área de guardia se comunica con la autoridad municipal, en este caso el juez municipal, para recibir información en torno a la inconformidad. Se dictan también medidas cautelares consistentes en que se garantice la legalidad, la seguridad jurídica y desde luego la integridad física de las personas que fueron presentadas o detenidas. Esta queja lamentablemente después no fue ratificada, sin embargo dejó constancia a la comisión de estas medidas cautelares. Sin embargo, derivado de los acontecimientos que dieron cuenta a los medios de comunicación, la comisión se entera de posibles violaciones a los derechos humanos que los mismos medios denuncian, ¿sí?
posibles maltratos a lo mejor en las aprehensiones o en los protocolos que se implementaron para el operativo, y eso hace que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el doctor Felipe Álvarez Cibrián, decida iniciar de manera oficiosa una inconformidad con la intención de darle certidumbre al evento. Si bien los medios denunciaban estas posibilidades de excesos, la comisión, sin prejuzgar sobre ellos, tendrá que investigar para darle certidumbre a la ciudadanía y también a los posibles afectados. En este caso, particularmente la comisión, ¿qué va a investigar? La actuación de la autoridad, supongo. Sí, desde luego. Mira, nosotros tenemos una premisa fundamental, Carlos, en la comisión. Los derechos humanos no son absolutos. Todos los derechos humanos tienen restricciones o límites. Claro. Estos límites están reconocidos en la ley. Y aquí, desde luego, vamos a analizar primero esa parte, si en el ejercicio de los derechos que tienen los jóvenes, en este caso a la recreación, a la diversión, a la reunión, a la asociación, se conservaron los límites que establecen para ellos, ¿sí? Es decir, que no se hubiesen atentado derechos de tercero, que no se hubiese atentado contra el orden o la paz pública, que no se hubiesen cometido delitos o que no se hubiesen cometido faltas administrativas. A partir de ahí también se tendrá que investigar, desde luego, cuál fue la reacción de la policía. Tenemos información de parte de la policía de Zapopan que hubo más de 9, 10 reportes de gente que se quejó precisamente por el exceso en el ejercicio del derecho a la reunión. En ese sentido veremos si, desde luego, la presencia policíaca en primer lugar estuvo justificada. Aparentemente sí, por el tema de las llamadas telefónicas reportando los incidentes, ¿sí? Y después analizar si estas aprehensiones fueron tales y si se llevaron a cabo con lo que establece la ley, es decir, en flagrancia, cometiendo un delito o falta administrativa. De acuerdo. Ahora, se habla, el comisario nos mencionaba ahorita que habían recibido algo así como 12 llamadas. Quiero suponer que si la autoridad municipal no interviene ante las llamadas de vecinos quejándose, también había violentado los derechos humanos de quien se quejó. Desde luego, la seguridad pública, y esto hay que ponerlo muy en claro, es un derecho humano de naturaleza social. Todo mundo tenemos derecho a la paz, a la tranquilidad, y esto le corresponde al Estado a través, entre otras autoridades de la policía, garantizarlo. Claro. Lo hemos dicho siempre, la Comisión de Derechos Humanos no va a ser un obstáculo ni un escudo para que aquella persona que delinca, el policía diga, no lo voy a aprender por temor a la Comisión de Derechos Humanos o otra cosa. Entonces, sí, claro, si no hubiese asistido, como lo hemos señalado en otras resoluciones, por omisión de la policía, por no actuar, también hubiese cometido una violación. Aquí tiene una tarea difícil, desde luego, la policía. Por una parte, tiene que actuar, pero actuar con reglas y principios. ¿Qué diferencia al delincuente, desde luego, del policía en ese sentido? Y es frecuente la queja del policía con ello, que el delincuente no tiene reglas de actuación. Él va y delinque y no le importa respetar la norma, pero el policía sí. El policía tiene ciertos parámetros de actuación que tiene que respetar. Muy bien. Vamos a continuar platicando del tema con el visitador. Voy a una pausa. Después de la misma tendré la opinión de un académico de la Universidad de Guadalajara. Durante la fiesta multitudinaria de escándalo en Zapopan, las redes sociales mostraron el lado más peligroso y oscuro que tienen, el anonimato. No se trata de menospreciar y hacer menos a las redes sociales, tampoco enjuiciar o denigrar la posibilidad o libertad que tienen los jóvenes para reunirse. Sin embargo, este es un asunto que no hay que dejar a un lado y plantea, como ya decimos, una interrogante muy grave. ¿Son las redes sociales la mejor fórmula para enviar una invitación a una fiesta? Continuamos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco inició una queja de oficio para averiguar sobre los hechos ocurridos a las 4 de la mañana del domingo 18 de agosto. De los padres de los afectados, recibió solo un llamado telefónico. Los policías mantuvieron a los jóvenes, más de 280, tirados boca abajo en el piso, con ambos brazos abiertos y piernas para que no se hicieran daño entre ellos, alega la corporación.
Hace 2 años, en la fiesta rave de Tlajomulco, a varios muchachos los mantuvieron hincados y con los brazos en la nuca, sus piernas cruzadas en una posición considerada como de castigo. La Comisaría de Seguridad Ciudadana en Zapopan alega que algunos jóvenes estaban bajo los efectos del alcohol y marihuana. La CEDHJ ha reconocido en su valoración que hubo riesgo y peligros para los terceros perjudicados, los vecinos, que incluso sufrieron daños en sus propiedades, les quebraron obras y esto justifica la intervención de los uniformados. Por supuesto que es un tema muy complejo que estamos tocando a partir de una fiesta. No nos vamos a centrar solamente en la fiesta, sino tomamos como un modelo lo que está ocurriendo. Saludo con mucho gusto al doctor Igor González. Igor, bienvenido. Profesor investigador de la UDG, ya nos acompañó en otras ocasiones. Igor, bienvenido. Yo hace un momento decía que este asunto de las convocatorias a las redes sociales no se trata de satanizarlas, pero mostraron un ángulo peligroso, que es el anonimato, ¿no? Sí, sin duda. Hay que pensar también que esto es un fenómeno emergente. Claro. Hasta hoy, nunca antes habíamos tenido la posibilidad de comunicar este tipo de cosas de esta manera, es decir, claro, de promover la socialidad y la ludicidad de esta manera, o a través de este tipo de medios que son masivos y que en buena medida permiten el anonimato. No hay mecanismos para controlar este tipo de cosas, pero se permite el anonimato. A mí creo que la pregunta de fondo estaría más situada en otra parte, que tiene que ver por lo menos con 2 planos, lo que ya mencionabas en el segmento anterior, la actuación primero de la policía frente a este evento en particular y lo que esto nos refleja con respecto a la perspectiva que tiene el Estado en general, pero en particular el municipio, hacia o en relación con su juventud. Creo que por ahí tendríamos que estar discutiendo este asunto. Y esto se puede ver desde dos planos, desde el plano de la coyuntura, de la fiesta en sí y de lo que ocurrió, pero también desde la perspectiva mucho más estructural en la que podemos colocar el papel del Estado en función de la relación que sostiene con sus jóvenes, por ejemplo. ¿Tú crees que existe una estigmatización hacia los jóvenes en ese sentido? Desde el delito de portación de cara hasta la criminalización del carácter gregario de los jóvenes. Por supuesto que existe, está documentado. La Dirección de Seguridad Pública de Zapopan, de Protección Civil y Bomberos, tiene por lo menos, no me dejará mentir el compañero de Derechos Humanos, tiene alrededor de o más de 1,700 quejas y solo un apercibimiento. Solo una Así es. Solo un apercibimiento. De acuerdo. Eso ya te dice mucho. No sé si recuerdas, hace un año también discutimos por acá este asunto. El presidente municipal proclamó frente a los medios que cada noche se establecía una estrategia basada en los macanazos para relacionarse con la ciudadanía joven. Con algunos jóvenes, ¿no? Con algunos jóvenes, pero era un punto. Ahora, en esta fiesta en particular, ¿tú percibes eso? ¿Que llegaron, digamos, prejuzgando las cosas? ¿Así lo adviertes? No sé si has revisado los videos, pero piensa, por ejemplo, si era necesario el despliegue policiaco que puede observarse ahí. Era necesario tener a 280 personas tiradas, 280 personas jóvenes tiradas en el suelo, de las cuales muchas eran mujeres, muchas eran menores de edad. Y aquí hay que aclarar algo. Yo estoy completamente de acuerdo en el respeto irrestricto a la ley. Habría que recordar que la legislación obliga a las autoridades a arrestar a las personas que estén cometiendo delitos administrativos o faltas administrativas y que los encuentren en flagrancia, como creo que fue el caso. Pero bueno, era necesario más de 40 patrullas, era necesario poner en el piso, atentando contra los derechos humanos y la seguridad incluso de los propios chicos, a toda esta cantidad de personas. Habría que ver la mamá del chico, Chacín, argumenta que se metieron a su casa sin una previa orden de cateo. En fin, o sea, hay una serie de elementos y hay textos, hay... Claro. Ahora, yo te preguntaría también del otro lado, es decir, no vamos a discutir la libertad que tienen los jóvenes de reunirse, pero no es por lo menos una imprudencia convocar a tanta gente y a través de estas redes sociales. Yo creo que tocas un punto que es neurálgico. Lo que mencionabas hace un rato, no sé si tanto el carácter anónimo, sino el carácter masivo que tienen este tipo de medios, sí hace que
que este tipo de convocatorias se conviertan en algo riesgoso. Eso sí hay que tener en consideración. A ver, Igor, y está colocado en otro lado. Te voy a tener que interrumpir porque tengo que hacer una pausa. Vamos a continuar hablando del tema. Hasta ahora hemos escuchado las versiones de 3 de nuestros invitados respecto a este polémico tema. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Fiestas fuera de control, redes y anarquía, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Le quiero preguntar a Hernán Guízar, hace un momento decía el doctor Igor González, se preguntaba más bien si era necesario tantos elementos policíacos y someter de esta manera a los jóvenes. Sí, mira, hay que recordar que ha habido a lo mejor poca información o información difusa con respecto al evento. Se hablan de diferentes números de cifras. Hay gente que refería que había hasta 1.500 gentes, que 1.000, que 900, que 400, que 300, que los 281 solamente. La verdad es que nosotros en la experiencia y por la información que pudimos recuperar del lugar, eran en promedio casi 450 a 480 gente las que estaban en el lugar. Nos queremos dejar muy claro que no procedimos contra la totalidad de los jóvenes que estaban en el lugar, porque efectivamente no todos estaban cometiendo ni una falta administrativa, ni agrediendo a la autoridad, ni mucho menos ocasionando desmanes. Al momento que nosotros vemos el cúmulo de gente y después de que en una primera ocasión arriba una unidad y una segunda y una tercera y todas son agredidas, es que por eso requerimos el apoyo de nuestra fuerza de respaldo. Aún así yo te quiero comentar, 53 efectivos para ese despliegue son pocos realmente. Habría que ponernos a lo mejor a discutir en cuanto a cantidad de elementos por eventos masivos, pero bueno, en esta ocasión la verdad es que no fue un número excesivo de elementos. Fueron 53 elementos. 53 policías en 22 unidades, lo que acudieron al servicio. ¿Y era necesario someterlos de esta manera o el protocolo de seguridad dice que es así? Mira, el protocolo para manejo de masas en disturbio refiere que los jóvenes tienen que estar, o las personas en general que intervienen en un disturbio, tienen que estar aisladas del grupo en el que está llevándose a cabo el disturbio. De entrada, les repito, nosotros lo que hicimos fue primero encapsularlos y después de eso observar de las gentes que teníamos identificadas que estuvieron participando de alguna forma en el evento, de manera llevando a cabo un desmán, que estaban bajo los influjos de algún tóxico, ya sea vegetal verde o alcohol, o que fueron identificados como que estaban agrediendo a otros jóvenes que estaban participando. Esa es la parte con la que nosotros procedemos a ponerlos presentados ante el juez municipal. Yo he sido muy enfático en ese sentido, ellos no iban detenidos. Si hubieran estado detenidos, hubieran sido puestos a disposición del Ministerio Público, porque así lo marca muy cuidadosamente el protocolo. Nosotros lo que llevamos es ponerlos a disposición del juez municipal para que él determine si realmente o no incurrieron en alguna falta administrativa. 50 de ellos fueron calificados de esa manera y el resto solamente se les dio una amonestación. ¿Por qué también dicen que nos llevamos a tantos muchachos? Bueno, yo les repito que no es la totalidad. Había otro grupo de jóvenes que permaneció en el lugar y lo que estábamos buscando era que ya no hubiera conflicto entre ellos. Claro. Porque, les repito, de los 12 reportes que tuvimos, al menos 8 de ellos refieren que ya había riñas entre ellos y había desmanes. Entonces lo que estábamos buscando es que ya se desactivara por completo y que no fuéramos a tener el problema de llevarnos a lo mejor 4, 5, 6, 10 en esa ocasión y que el resto se quedara y nuevamente tuvieran un conflicto. Claro. Hay daños, ustedes lo saben, ustedes se dieron una vuelta al lugar sobre algunos vehículos. Lamentablemente la gente no quiso después señalar a nadie en particular, por eso es que el juez municipal no tiene elementos y determina que ellos obtengan su libertad. ¿Y ponerlos boca abajo es parte del protocolo? La idea es que estén en una posición en la que no estén, en que no se ponga en riesgo su integridad física para que no vuelvan a tener contacto entre ellos de choque y sobre todo, yo lo dije muy claramente, no estaban en una posición de castigo. Si ellos estuvieran detenidos en posición de castigo, estuvieran hincados, con las manos entrelazadas y los pies entrelazados, que es una posición que te inflige castigo a las rodillas y que implica ante la vista inmediatamente que estás detenido. Como ocurrió con la fiesta rape que consignabas hace un momento, ¿no? Sí, de hecho son parte de las declaraciones que hemos estado mencionando, que ellos jamás estuvieron detenidos, estuvieron retenidos y puestos a disposición del juez municipal. Muy bien, César Alejandro Orozco, supongo que para la Comisión Estatal de Derechos Humanos va a ser complicado, digamos, armar este rompecabezas. Desde luego, como casi todos los casos que llegan a la comisión, nosotros vemos un problema fundamental y que lo hemos platicado casi con todas las policías
en zona metropolitana. Le preguntas ahorita al comandante, ¿cuál es el protocolo? Y seguramente Hernán, con la experiencia que tiene, te dice el protocolo que en la academia llevan o que internamente tienen, pero legalmente no tienen una directriz oficial que te diga cómo debes de someter a una persona. La ausencia de protocolos de esta naturaleza es evidente en todo el país, no solamente en zona metropolitana. La Comisión en varias recomendaciones ha insistido en que se eleven a ley esos protocolos que seguramente los tienen, ¿no? Y ahí hemos encontrado, tanto con el alcalde Héctor Robles como con el señor Hernán, un eco importante. Zapopan, y hay que reconocerlo, a través de la Dirección de Capacitación y otras áreas, se han preocupado por el diseño de estos protocolos. Sin embargo, falla el aspecto político, digo yo, cuando se plantea o no se plantea al Pleno y que el Pleno lo eleve a rango de ley. ¿Se refiere al Congreso, en este caso? No, en este caso la autoridad municipal puede determinar el ayuntamiento. Entonces, la invitación, y yo estoy seguro que de lo positivo que va a dejar este acontecimiento, será incitar precisamente a las autoridades municipales, particularmente a Zapopan, como lo hemos hecho en otras resoluciones, que eleven a rango legal sus protocolos, que el policía sepa legalmente, aunque lo sabe por la capacitación que tiene, cómo debe reaccionar ante una contingencia de esta naturaleza. Y sí, efectivamente, a nosotros nos resulta complicado el tema porque yo te decía hace un momento, los derechos no son absolutos y hay que ver si se respetaron los límites, pero por otra parte sí hay, por lo menos la presunción derivada de las noticias, que elementos se metieron al inmueble. Hay que ver si hubo consentimiento o no de la parte, porque tengo entendido que incluso uno de los miembros de la familia también fue la que llamó al auxilio de la policía. Entonces, sí, la comisión tiene que ser muy objetiva, no satanizar ni la actuación de la policía, pero tampoco satanizar la actuación de los jóvenes en este caso. En un punto de equilibrio, advertir si hubo excesos por parte de la policía y si los muchachos no respetaron los límites que tienen para ejercer sus derechos. Ahora, en estos protocolos, ¿considera, César, que es importante que la Comisión de Derechos Humanos intervenga también para dar su opinión al menos? No, desde luego, la Comisión lo ha hecho. Recordarás el caso más reciente, por ahí de un fallecido también por parte de policías de Zapopan. Ahí en la recomendación emitimos una sugerencia, una recomendación en ese sentido. Ahí los protocolos que pedíamos era sobre el uso de fuerzas, el uso de la fuerza y armas de fuego, regular los principios de gradualidad, proporcionalidad, racionalidad, que seguro los tienen los policías, insisto, pero no está elevado a rango de ley. Sí, entonces, en este caso, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos ya incluso anunció esta posibilidad que se va a hacer incluso en conjunto con el CESJAL, una investigación no nada más para Zapopan, sino para todas las áreas de la seguridad pública en la zona y proponer la implementación de protocolos de esta naturaleza. Muy bien. Igor González, ¿cómo conciliar a la labor de la autoridad municipal para que se cumpla un reglamento y al mismo tiempo evitar excesos? Es una tarea complicadísima. De hecho, o sea, el trabajo que tienen enfrente estas dos instancias es muy complicado, porque tiene que ver no solo con el conocimiento de la legislación, sino la aplicación de esta en términos del respeto a los derechos humanos. Y es una tarea de capacitación titánica que no se resuelve, digámoslo así, en un periodo de 3 años o de 6 años. Es un esfuerzo constante. Y tiene que ver, hay 2 pilares fundamentales para un gobierno, digámoslo así, innovador, que tiene que ver con uno, un gobierno cada vez más próximo, pero próximo en el sentido empático del término, y un gobierno cada vez más transparente, es decir, abierto a los procesos que se abra a los procesos, a la participación incluyente en los procesos de toma de decisiones. Esas 2 tareas son fundamentales. Y aquí habría una más, estaría vinculada con el conocimiento de lo que significa ser joven, pues. De la naturaleza que este sector de la población, o que caracteriza este sector de la población, si no se logran empatar esos discursos, por decirlo de alguna manera, pues terminamos convirtiendo el asunto en un tema de semántica. No estaban detenidos, sino retenidos.
¿Sí me explico? Claro. Y eso es grave, es preocupante en términos de porque refleja la relación que sostiene el Estado, escrito con mayúscula en general, el municipio en particular, o los cuerpos policíacos en particular, con su ciudadanía y en particular con la ciudadanía joven, pues. Claro. Y eso es preocupante. Déjeme decirte que aquí una de las situaciones violentas a las que nos enfrentamos es el tiempo. Tengo que hacer una pausa, pero regreso contigo, Igor, para continuar con la idea. Fiestas fuera de control, redes y anarquía, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Platicábamos con Igor González, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. A ver, Igor, nos comentabas el tema del paradigma de los jóvenes, ¿no? De que tienen que entender la autoridad, la naturaleza de esto. Exacto. Debe haber una vinculación estrecha, muy estrecha, entre academia e instancias gubernamentales, por ejemplo. De hecho, el año pasado, el doctor Rogelio Marcial del Colegio de Jalisco hizo un diagnóstico para el municipio de Zapopan, que está ahora siendo presentado, y se hizo un diagnóstico en colonias con altos niveles de conflictividad. Bueno, ese es un primer paso. Claro. Hay que ver para qué se aprovecha la información que ahí se produce. Se puede aprovechar para generar mejores políticas públicas en el ámbito local, para estructurar mejores políticas en el ámbito local, transparentes y participativas, incluyentes, o se puede usar para implementar una política del macanazo. ¿Sí me explico? Exacto, autoritaria, represiva. Entonces, la elección entre ambas perspectivas tiene que ver con el conocimiento y la capacitación que se tenga por parte, en este caso, de los cuerpos policíacos. Capacitación en derechos humanos, pero también capacitación en términos de culturas juveniles, ¿sí? De cuáles son los elementos alrededor de los que estos chicos se congregan, cuáles son los elementos que favorecen, cuáles son los elementos que no les gustan, por qué apuestan por la ludicidad, por qué apuestan por crearse a sí mismos en el ámbito de las redes sociales, por ejemplo. Habría que ver si en los cuerpos policíacos están capacitados para conocer ese tipo de elementos, y si lo están, pues habría que demostrarlo con las acciones que se lleven a cabo, ¿no? Este es un ángulo, por supuesto, que tiene que ver con los jóvenes, pero también yo te preguntaba hace un momento el tema de los reglamentos municipales. Si los ciudadanos en Zapopan y en toda la zona metropolitana y en México supiéramos, que conociéramos que existe un reglamento que te impide que subas muy alto el volumen de tus aparatos, porque entonces empiezas a incomodar al vecino, y hay que respetar esas cosas. Finalmente tocas el punto que está en el fondo de esta cuestión, que tiene que ver la relación que sostenemos nosotros como ciudadanos con el espacio público. Claro. Aquello que está en el espacio público, sobre todo lo formalmente instituido, los cuerpos policíacos, las instancias de derechos humanos, los gobiernos en general, los políticos en general, si tú revisas las encuestas te darás cuenta que son figuras terriblemente desgastadas. Claro. Y esto requiere un trabajo que está mucho más allá de una estrategia incluso de capacitación como las que mencionaba hace un momento. Tiene que ver con procesos de legitimación mucho más amplios y mucho más de fondo. Pero creo que tocas el punto neurálgico, la relación que sostenemos ciudadanos con lo que circula en el espacio público. Muy bien. Hernán, pues están ustedes como los coheteros. Si funciona, chiflan, y si no funciona, también chifla. Sí, mira, finalmente nosotros tratamos con el bien más preciado que todos tenemos, que es la vida, que es la gente, nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes, como dice aquí el doctor. Y no es fácil, efectivamente, porque las realidades, incluso particularmente en Zapopan, son muy distintas. Ustedes saben que tenemos en la ciudad, desde las áreas residenciales mucho más pudientes, centros comerciales de primer nivel, incluso a nivel nacional, hasta lugares en los que lamentablemente los servicios públicos básicos no han llegado, y que tenemos diferencias sociales muy grandes, lo que a nosotros nos tiene que hacer muy maleables en nuestra política que tengamos que ir aplicando. Hablo en materia de seguridad. Nosotros hemos estado comentando, y yo lo he dicho, que para nosotros no existe tal cual o tan rígidos los esquemas que deben aplicarse en materia de seguridad, por ejemplo, en el caso de los jóvenes. A mi llegada todo el mundo me preguntaba que si iba a seguir haciendo operativos antipandillas. Y yo les decía que para nosotros el concepto de pandilla no es a lo mejor lo que mucha gente tenemos en la cabeza como una pandilla. O sea, a ver, es que tenemos grupos de jóvenes en la calle. Es muy diferente. Jóvenes que a lo mejor tienen ocio, están de ociosos porque no tienen un trabajo, una actividad formal que desempeñar. Se reúnen a tomar, a lo mejor ahí a jugar fútbol, a hacer alguna actividad. A lo mejor incomodar a un vecino que le gritan de cosas.
pero no están finalmente reunidos como pandilla como tal. Nosotros entendemos que una pandilla es un grupo que se reúne a delinquir con ese propósito. Se reúnen, se organizan, uno pone las armas, otro pone la inteligencia, la logística, van y roban, asaltan, privan de la vida a alguien. Esa es una pandilla como tal. Los otros son grupos en calle de jóvenes que hay que buscar otra forma de atenderlos. La gente que delinque, pues para eso estamos nosotros, para evitar que lo hagan primero y si no, reaccionar y tratar de ponerlos en custodia de otra autoridad. Pero con el resto de los muchachos no es así. De hecho, estamos abriendo un nicho muy grande dentro de la propia corporación. Estamos ahorita, ustedes lo saben, en una campaña muy grande de reclutamiento de gente y estamos precisamente enfocados a ese nicho de gente, a los jóvenes. ¿Qué queremos? Queremos los mejores policías que pueda haber en zona metropolitana, en el país y en el mundo, no nos limitamos. Y esos mejores policías son los jóvenes, y los jóvenes que están en sus casas, en la casa de la gente que nos está viendo. Son sus hijos, sus sobrinos, los amigos de sus hijos, los compañeros de escuela de sus hijos, los compañeros de escuela de sus hijos, de ustedes que están aquí, o el primo del doctor, o los vecinos, amigos de los hijos de aquí del licenciado. ¿Por qué? Porque es la gente que queremos captar. La oferta está ahí abierta ahorita. Lo mínimo que estamos pidiendo es, ustedes lo saben, la preparatoria y ganas de trabajar en la policía, porque con ganas se pueden pasar los exámenes. Entonces realmente no estamos cerrados a esa parte, no, al contrario, lo que estamos buscando es tratar de ser más incluyentes. Ojalá podamos contar con la colaboración de académicos que nos puedan brindar la mano como aquí el doctor, y buscar crear políticas que realmente sean saludables en ese sentido, ¿no? Claro. Y quitarnos ese estigma poco a poco también de la policía, porque realmente no somos los malos de la película, créanme, o sea, no buscamos eso. Bueno, Hernán ya se aventó su comercial. César Alejandro Orozco, a ver, dijo algo Igor muy interesante que tiene que ver la percepción del ciudadano respecto a la autoridad, que a veces es muy complicado, ¿no? Sí, desde luego, y más en cierto tipo de autoridad. Históricamente, pues hay evidencia muy clara de o actos de corrupción, o actos de extorsiones, o actos de detenciones arbitrarias, detenciones o hasta torturas, ¿no? Y eso no es ni de esta policía, ni de la misión pasada. Pues tenemos a lo mejor 50 años padeciendo este flagelo en la sociedad, y hay datos estadísticos que nos demuestran esto. Creo que bien ganada, yo creo también, bien ganada esta percepción. Sin embargo, también hay que decirlo, a raíz de que empiezan a ciudadanizarse ciertas áreas o ciertos aspectos, como la Comisión de los Derechos Humanos, el Instituto Electoral, el INEGI, incluso órganos autónomos que empiezan a generar un equilibrio que se suma al equilibrio que genera la división de poderes, tanto transversal, vertical como horizontal, ¿sí? Y ahí encontramos precisamente que estos órganos, junto con la participación ciudadana cada vez más activa, organizada, Jalisco, por ejemplo, tiene gran diversidad en grupos organizados de sociedad civil, medios de comunicación también sumamente críticos. Yo creo que todo esto en conjunto ha abonado de una manera muy importante a que también las autoridades vayan cambiando poco a poco su forma de actuación, y en consecuencia debemos de esperar en años próximos, si yo así lo creo, una percepción también cada vez más distinta. Ya hoy, por ejemplo, vimos ejercicios tanto en Guadalajara como en Zapopan, y el antecesor de Hernán, por ejemplo, un académico, o antes que en Guadalajara también que estuvo el maestro Carlos Mercado, también un académico, con ese intento a lo mejor de darle una visión distinta a las policías. Aparentemente no funcionaron por los cambios, pero sí hay por lo menos la intención de los gobernantes de darle una imagen distinta a las policías, y sobre todo el tema de la proximidad que mencionaba el doctor. Sí vemos esa intención de ya no nada más ir a reprimir a quien comete el delito. Sí vemos que cada vez más hay una labor de inteligencia, una labor de revisión de datos, estadísticas, para así combatir al delincuente, y eso creo que también es de lo favorable que tenemos. Y yo estoy seguro que también poco a poco, con el trabajo que ha hecho la Comisión de los Derechos Humanos a través de la capacitación de los cuerpos policíacos, la voluntad de los gobernantes, pronto tendremos seguramente una percepción distinta. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que el tiempo se va volando. Vamos a ir a la última pausa y después vamos a regresar con las conclusiones de este tema.
Fiestas fuera de control, redes y anarquía, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Llegamos a la parte final. Yo quisiera comenzar con el doctor Igor González. Tus conclusiones, Igor, sobre este tema. Bien, creo que hay que poner mucha atención en las cosas que este caso en particular pone de relieve. El funcionamiento de los medios de comunicación en tanto aparatos críticos y que ejercen una vigilancia que permite, por ejemplo, una mayor transparencia en el caso de los cuerpos policíacos y una mejor acción en el caso de los cuerpos policíacos. La potencia que pueden tener, positiva y negativa quizá, de las plataformas virtuales para la socialización o las mal llamadas redes sociales, es algo sobre lo que tendríamos que poner atención, porque estos son elementos constitutivos de los sujetos jóvenes. O sea, cada vez más tienen expresan su vida en una dimensión digital, por decirlo de alguna manera, y eso hay que aprender a comprenderlo. Hay que aprender a comprenderlo. Y hay que estar muy atentos con respecto a esto que te mencionaba al final del segmento anterior, a la relación que sostenemos nosotros como ciudadanos en general, pero en particular los jóvenes, con respecto al espacio público y con respecto a las figuras de autoridad que ahí circulan, porque eso nos puede decir un montón de cosas acerca primero de la sociedad que somos, pero también del gobierno que tenemos. Yo me parece que lo que destacaría en última instancia es eso, el conjunto de elementos que se ponen de relieve a partir de un caso tan particular como este que acaba de acontecer con el compañero Chacín y su fiesta de los 4,000. Claro, muy bien. César Alejandro Orozco. Bien, aquí el caso nos da para dar un ejemplo del cómo debe ejercerse los derechos humanos fundamentales y cómo debe reaccionar la autoridad para garantizarlos. Por una parte, sostenía yo en el primer bloque, el ejercicio de los derechos no es absoluto y debemos de tener muy en cuenta que en virtud de la colisión que puede existir del ejercicio de un derecho con el ejercicio del otro, debe el Estado encontrar una regulación armónica a través de la ponderación, ¿sí? Es decir, si yo quiero ejercer mi derecho a la manifestación de las ideas, la libertad de expresión, pues tengo que conservar valores fundamentales, respetar los derechos de los terceros y, desde luego, preservar el orden público. A partir de ahí, creo que podremos lograr todos en armonía poder vivir en paz. Y la otra parte, ¿qué debe hacer el Estado frente a este tipo de colisiones de derecho que siempre van a existir? En la fiesta teníamos el ejercicio del derecho a la reunión, a la manifestación o la expresión de los sentimientos incluso, pero también había vecinos que querían dormir, el ejercicio del derecho a la tranquilidad, a la paz, etc. Ahí la autoridad observó un conflicto de una tensión de derechos. ¿Cómo debe reaccionar? Y es lo que tenemos que investigar, desde luego, respetando los derechos fundamentales a la integridad física, a la libertad personal, a la seguridad, ¿sí? Y aquí tenemos que advertir si esa actuación de la policía fue realmente apegada a estos principios o se apartó de ellos. Yo concluiría pues con esa idea de que los derechos no son absolutos y que su ejercicio debe estar limitado y debe respetarse estos límites. César, tú mencionabas hace un momento también que esta situación, este caso en particular, puede dejarnos algunas lecciones positivas. Sí, desde luego. Lo más importante aquí es que la autoridad se dé cuenta que no tiene herramientas legales para establecer protocolos de actuación. Insisto, no hay un reglamento que me diga, yo en un caso de contingencia, el policía tiene que actuar de esta manera. En consecuencia, al momento de una contingencia como esta, difícilmente yo voy a poder aplicar una sanción, ¿sí? Porque no sé si el protocolo que se aplicó fue el correcto o no. Claro. Son protocolos que sí existen, insisto, y la Policía de Zapopan los tiene, pero no elevados a rango de un reglamento municipal. Muy bien. Hernán Guizar, tus conclusiones. Sí, mira, para nosotros, como bien lo dice el doctor y el liceo, es un hecho de oportunidad. Es un hecho de oportunidad porque ya estamos trabajando, bueno, ya teníamos tiempo trabajando con la comisión, estamos por publicar, más bien para subir como petición al ayuntamiento que pudiéramos ya ellos votar y darles certeza jurídica a nuestro actuar concretamente en Zapopan para eventos masivos en general. Hablamos de eventos deportivos, conciertos, o sea, eventos que como en esta ocasión puede ser un festejo que pueda conglomerar a mucha gente. Y es un nicho de oportunidad. El otro nicho de oportunidad es que definitivamente en materia de seguridad pública tenemos que seguir apostando permanentemente a la capacitación. Y la otra parte importante es que
concretamente en Zapopan, la policía, no estamos en ningún momento cerrados a que el día que tengamos un mal actuar podamos ser fiscalizados por la sociedad y nosotros, en nuestro caso, tomar las acciones necesarias para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Estamos buscando de verdad trabajar lo más cercano que podemos, ser una autoridad de servicio, pero sin embargo, aún así, dentro de estos eventos extraordinarios, espontáneos, como bien dice el doctor, bueno, son los nichos de oportunidad que desea el licenciado para poder realmente irnos ajustando, porque finalmente la realidad en materia de seguridad pública todos los días cambia y nosotros tenemos que ser tan buenos en nuestro trabajo y tenemos que estar tan atentos para podernos ir ajustando a esa realidad, irla acotando y ir logrando que nuestro actuar esté apegado todo el tiempo a esa nueva realidad. Yo estoy de acuerdo con el doctor, hay que explorar más el comportamiento de los jóvenes porque independientemente que es el primer grupo que tenemos más numeroso en nuestra sociedad, pues es un grupo que a lo mejor en general no ha sido atendido de manera adecuada y que nosotros como corporación también tendremos que buscar una forma de atenderlos de manera que no ellos sientan que lo estamos estigmatizando y sí que podamos acotarlos en un comportamiento que no dañe a un tercero en ese momento, en alguna expresión que ellos puedan tener, ¿no? Hace un momento hablabas de, quiero suponer que es un protocolo que van a aprobar, un reglamento, no sé, para control de este tipo de eventos, se va a hacer público, supongo, ¿no? Sí, de hecho el documento está prácticamente terminado, estamos en las últimas correcciones, se presentará primero al señor presidente municipal, que él, la idea es que lo cabildee, básicamente tal cual en el cabildo, que sean los ajustes necesarios. Es un documento que hemos trabajado desde el área de capacitación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ellos nos han hecho una serie de aportaciones muy valiosas y que esperemos que en estos próximos días, te repito, lo tengamos presentado, votado y que se pueda elevar ese rango realmente de un reglamento ya municipal de actuación de nosotros y de todo el mundo en un evento masivo, ¿no? Muy bien, Hernán. Bueno, hemos escuchado a tres visiones respecto a este tema y yo quiero hacer una reflexión final. Hace tiempo, hace algunos años, existió en Internet un esquema llamado Second Life. ¿Qué era Second Life? Era una especie de vida paralela de las personas. Tú entrabas a este portal de Internet, tú comprabas incluso un espacio ahí, otra identidad, otra vida. En Second Life podría ser ingeniero, arquitecto, artista, incluso si eres hombre podrías ser hasta mujer. Pero era una forma de evadirse a la realidad. Hoy creo yo que sin ser como Second Life, las redes sociales han sido una parte similar a esto, porque los jóvenes pasan mucho tiempo en las redes sociales, y lo cual está bien, están en su derecho. El problema es cuando se utilizan estos elementos para convocatorias, insisto, como esta fiesta masiva donde no hay control. Yo creo que una de las lecciones inmediatas que nos puede dejar esto es tener más cuidado precisamente en el manejo de las redes. Son muy buenas, aunque hay mecanismos para acotar y evitar que el anonimato fluya y aparezca en tu fiesta de cumpleaños. Ahora, respecto a lo que nos han planteado aquí nuestros invitados, me quedo con esta propuesta de que hay que dar un marco legal muy importante y cada vez más robustecido, no solamente para prevenir y para actuar en casos de disturbios, sino marcar puentes para acercarse a los segmentos de la población, particularmente a los jóvenes. En la medida en que esto se consiga, probablemente van a dejarse de suceder este tipo de eventos masivos con los resultados que ya estamos comentando. Y es muy importante, por supuesto, el marco legal, los reglamentos aprobados por un ayuntamiento, pero es mucho más importante la aplicación directa en la calle de estos. Si el marco legal está ahí y los policías simplemente no lo cumplen, encontraremos que seguirán dándose las detenciones por el delito de portación de cara. Hasta la próxima.